Muy buenos días, mi nombre es Silvana Herrera y a continuación, a lo que está hablando mi compañero, yo les voy a hablar sobre la unidad número 2. Comenzaremos hablando con los amplificadores. En términos generales, un amplificador es un elemento con un circuito electrónico que puede aumentar la intensidad de tensión, la corriente o la potencia de una señal que se aplica en su entrada. Posteriormente la señal se recibe aumentada en la salida. Un circuito amplificador lineal realimentado es un circuito electrónico, se presenta como un circuito integrado que tiene dos entradas y una salida. La señal de salida, SOUT, es la diferencia de las dos señales de entrada sin A y sin B, multiplicadas por un factor de ganancia. Los amplificadores se clasifican en clases de acuerdo a su construcción y sus características de operación. No todos los amplificadores son iguales. Existe una clara distinción entre la forma en que sus etapas de salida están configuradas y funcionan. Las principales características operativas de un amplificador ideal son la linealidad, la ganancia de señal, la eficiencia y la potencia de salida. Pero en los amplificadores del mundo real siempre hay una compensación entre estas características diferentes. Entre los diferentes tipos de amplificadores tenemos el amplificador de corriente. Es aquel capaz de incrementar la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se aplica a su entrada, obteniéndose la siguiente señal aumentada en la salida. Para amplificar la potencia es necesario obtener la energía de una fuente de alimentación externa. También tenemos el amplificador de tensión. Es un amplificador electrónico que puede significar tanto como un tipo de circuito electrónico o etapa de esa cuya función es incrementada en la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su entrada, obteniéndose una señal aumentada en la salida. Está el amplificador de transconductancia. Un amplificador de transconductancia variable es un amplificador en el cual la tensión diferencial de entrada produce una corriente de salida. Por lo tanto, es una fuente de corriente controlada por voltaje. Y el amplificador de transresistencia. Este amplificador de transresistencia emite una tensión proporcional a su corriente de entrada. El término para este amplificador es un análisis de redes de fuentes de tensión controladas por corriente. Con los amplificadores se consigue innumerables ventajas. En primer lugar, una mayor sencillez en el diseño. Otra ventaja es que las principales características de un amplificador son su ganancia y sus respuestas en frecuencia son controladas con precisión mediante elementos pasivos estables, por ejemplo, resistencias, condensadores o diodos. La importancia del amplificador en la electrónica actual es que permite diseñar bloques funcionales con un comportamiento que es independiente de las características del elemento amplificador. Muchas gracias.